En la historia de la humanidad, pocas tragedias han igualado el impacto de la peste negra, un enemigo invisible que viajó desde las rutas comerciales del este y arrasó ciudades, familias y civilizaciones enteras. Hoy viajamos al corazón del siglo XIV, donde el miedo, la muerte y la desesperación marcaron un capítulo oscuro en la historia de Europa. Origen de la plaga, años 1338, 1343. La historia de la peste negra no comienza en Europa, sino en las estepas de Asia Central. Se cree que el brote inicial se produjo alrededor del año 1338 en la región de la actual Kirguistán, cerca del lago Issyk-Kul, donde registros arqueológicos muestran una repentina y masiva cantidad de entierros. Ruta de expansión. Desde Asia Central, la peste viajó hacia el oeste a través de la Ruta de la Seda. Se cree que llegó a la ciudad de Cafa, actual Feodosia, Ucrania, en la península de Crimea, alrededor del año 1343. Allí, un hecho escalofriante marcó su entrada a Europa. Durante un asedio mongol, se dice que los atacantes catapultaron cadáveres infectados por peste dentro de la ciudad amurallada. Fue una de las primeras formas de guerra biológica registradas. Entrada a Europa, años 1346, 1348. Desde Cafa, mercaderes genoveses escaparon en barcos rumbo a Italia, pero sin saberlo, llevaban más que mercancías. Las ratas negras de los barcos transportaban pulgas infectadas con Yersinia pestis, la bacteria causante de la peste. Puertos clave de entrada en 1346. Mesina, Sicilia, primer punto europeo confirmado. Marsella y Génova. En semanas la plaga había llegado al sur de Francia e Italia. Venecia y Pisa, centros comerciales que facilitaron su propagación. Los síntomas eran horribles. Fiebre alta, vómitos, ganglios linfáticos inflamados y ennegrecidos. Los famosos bubones. De ahí el nombre peste bubónica. Tiempo de muerte. En muchos casos, las víctimas morían entre 2 y 7 días después de presentar síntomas. Reacción de la población y colapso social. La falta de conocimientos médicos y la fuerte influencia religiosa llevaron a todo tipo de respuestas. Culpa divina. Muchos creían que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Flagelantes. Grupos religiosos que recorrían ciudades autoflagelándose en señal de penitencia. Persecución de minorías. Se culpó injustamente a comunidades judías, acusándolas de envenenar pozos. Esto llevó a pogromos y masacres, especialmente en Alemania y Francia. Las autoridades, impotentes, cerraron ciudades, implementaron cuarentenas y hasta quemaron casas enteras para intentar contener la plaga. Devastación masiva, años 1347, 1348. La peste alcanzó su punto máximo entre 1347 y 1348. La muerte era tan constante que los cadáveres se apilaban en las calles y muchos pueblos quedaron completamente abandonados. Impacto demográfico. Europa perdió entre 35 y 50 millones de personas. Se estima que entre el 30 y el 50% de la población europea murió. Algunas ciudades como Florencia perdieron hasta el 70% de sus habitantes. Los cementerios colapsaron. Surgieron las fosas comunes. Los gritos, los rezos y el sonido de campanas fúnebres marcaron el ambiente de una Europa aterrorizada. La peste no solo cobró vidas, también cambió la historia. Alteró estructuras sociales, económicas y religiosas. Pero lo peor aún estaba por llegar. En el próximo episodio veremos cómo el mundo intentó levantarse de las cenizas y cómo la peste volvería en oleadas. Tras el paso de la peste negra, Europa no volvió a ser la misma. Las campanas dejaron de sonar, los campos quedaron vacíos y el viejo orden comenzó a resquebrajarse. Pero la historia de esta pandemia no termina con la muerte. Exploramos las consecuencias sociales, culturales y las repetidas oleadas que marcaron a generaciones enteras. Rebrotes y persistencia de la peste. Años 1349, 1700. Aunque la oleada más devastadora fue entre 1346 y 1348, la peste regresó una y otra vez durante los siguientes siglos.
Principales rebrotes: 1361, 1374, 1399, 1665. La Gran Plaga de Londres, uno de los brotes más letales en Inglaterra. Cada rebrote traía consigo el mismo miedo, pero la sociedad comenzó a adaptarse. Se reforzaron las cuarentenas, se establecieron cordones sanitarios y se comenzó a registrar y estudiar los síntomas. Cambios sociales y económicos. El vacío demográfico generado por la peste transformó radicalmente la estructura social de Europa. Efectos clave: escasez de mano de obra. Con menos campesinos, los señores feudales se vieron obligados a ofrecer mejores condiciones. Esto debilitó el sistema feudal. Ascenso de la clase trabajadora. Los sobrevivientes podían exigir mejores salarios y movilidad social. Redistribución de tierras y riquezas. Muchas propiedades quedaron sin herederos, lo que permitió a algunos ascender socialmente de manera inesperada. La muerte, paradójicamente, abrió caminos para el cambio y la evolución social. El impacto cultural y religioso, la peste negra, dejó una profunda huella en la mentalidad europea. La obsesión con la muerte, el sufrimiento y la fugacidad de la vida marcó el arte, la filosofía y la religión. Manifestaciones culturales. El arte macabro. Surge el estilo Danse Macabre, danza de la muerte, donde esqueletos y vivos comparten escenas cotidianas. Literatura oscura. Textos como Decamerón de Giovanni Boccaccio reflejan la desesperanza y el hedonismo ante la muerte inminente. Religiosidad extrema y herejías. Algunos se alejaron de la iglesia, otros se volvieron fanáticos. La autoridad eclesiástica quedó muy debilitada por su incapacidad de detener la peste. El legado científico. Aunque la medicina medieval no pudo enfrentar la peste de forma efectiva, la tragedia impulsó avances a largo plazo. Se empezaron a cuestionar teorías como la de los humores corporales. Se adoptaron prácticas de aislamiento, control de vectores y mejoras en higiene pública. Estas experiencias sembraron las bases para los avances médicos del Renacimiento. Además, se fundaron hospitales laicos y universidades comenzaron a promover el estudio empírico y científico de la medicina, comparaciones y reflexiones contemporáneas. Incluso hoy, la peste negra sigue siendo un punto de referencia al hablar de pandemias. Durante la pandemia de COVID-19, muchas personas compararon las cuarentenas, el miedo al contagio y la respuesta de los gobiernos con lo vivido en el siglo XIV. Nos recuerda que, aunque la ciencia ha avanzado, el miedo colectivo y las desigualdades sociales siguen presentes en tiempos de crisis sanitaria. Cierre final. Voz en off. Tono inspirador. La peste negra no solo diezmó a Europa, sino que redibujó sus fronteras sociales, políticas y mentales. Fue el catalizador de cambios que, con dolor y sangre, marcaron el inicio del fin de la Edad Media. Hoy, siglos después, aún escuchamos el eco de esas campanas fúnebres como un recordatorio de cuán frágil puede ser la civilización y cuán capaz es de reconstruirse. Si te gustó esta serie histórica, suscríbete y comenta qué otro tema te gustaría conocer a fondo. La historia continúa.